es interesante también analizar el momento y qué tal si lo hacemos también con nuestro entrevistado. Tenemos en la línea a Mauricio Alarcón. ¿Cómo le va, Mauricio? Siempre un gusto, a las órdenes, buenas tardes y un saludo a la audiencia de Tropical. Buenas tardes. Entiendo que aún estamos lejos ya de hablar finalmente de una aprobación de juicio político, ¿no? Lo que se ha dado paso es la admisión a trámite, que ya es algo, es un paso, porque habían pasado muchos meses desde que en enero se planteó esta solicitud de juicio político. Analizando los momentos, entendiendo que mañana quizás es un momento importante porque se podría reestructurar la comisión de fiscalización, que finalmente es la que va a emitir el informe para trazando el futuro político de María Paula Romo. ¿Usted cómo ve el escenario al que se enfrenta hoy la ministra, que entendemos que es distinto, muy distinto al que se enfrentó en su momento cuando archivaron los pedidos de juicio político en su contra? Efectivamente, ese es el mejor punto de partida para esta discusión. Recordemos que ya hubo una solicitud previa, que en realidad fue la segunda solicitud de juicio político, que se presentó hace poco más de un año, en agosto de 2019, con 42 firmas de respaldo, siendo los principales promotores dos de los que están ya en esta tercera solicitud, además del asambleísta Lourdes Cuesta. La Comisión de Fiscalización, efectivamente, en diciembre del año pasado, con 9 votos a favor, archivó este juicio político. A criterio de los que votaron a favor, no hubo sustento en las acusaciones que fueron planteadas por los asambleístas que interpelaron a la ministra Romo. No obstante, hubo un nuevo pedido, efectivamente, como se ha señalado, un pedido que se presentó en enero de 2020, es decir, hace 9 meses, y que recién ve algo de luz por parte del Consejo de Administración Legislativa, y que en realidad, por los hechos de las últimas horas, parecería obedecer a lo que en redes sociales publicó la propia ministra Romo, que es un pedido para que den paso al juicio político. Y esto preocupa porque quiere decir en definitiva que estamos una vez más frente a una asamblea que de manera timorata actúa y que espera órdenes de otras funciones del Estado para actuar. Pero Mauricio, ¿usted cree que realmente fue así, que ellos hacen esto por el pedido de la ministra y que no ella está escribiendo esto simplemente porque sabía hacia dónde iba la asamblea? Yo creo en este punto que hay que remitirse a los hechos de los últimos días. Eso de la sesión que se suspende sin la calificación de los juicios políticos llamó poderosamente la atención. Además, una convocatoria realizada en horas de la noche, que se quejaba incluso la asambleísta Cristina Reyes, que forma parte del CAL. Así es que en este caso, incluso si es que el CAL estuviera actuando de manera independiente, yo me pregunto qué pasó con el pedido también de juicio político contra el ministro Richard Martínez. Eran 3 los que estaban en carpeta para ser calificados, el del señor Cruz del Consejo de Participación y de los 2 ministros, Martínez y Romo. En este caso, Cruz sale por supuesto, pero incluso si es que uno ve las horas en las que salen las comunicaciones tanto de la ministra Romo como del CAL, veremos qué acto es el que ocurrió primero. Y en lo personal, insisto, preocupa la falta de independencia en actuar de la Asamblea Nacional en un tema tan sensible como este. No estamos juzgando a la ministra de Estado como ciudadanos, no lo están haciendo los asambleístas que son nuestros representantes, pero lo lógico y óptimo, de acuerdo a como manda incluso la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que una vez que exista un pedido que reúna las condiciones que están establecidas por la ley, se dé paso al juicio político, que esto no se convierta en una herramienta de negociación o de chantaje por parte de los poderes políticos. Mauricio, y por su experiencia, ¿es chantaje, es negociación, es mayor exposición para la ministra Romo? ¿Es una demostración de poder? Nuevamente iré y saldré airosa. Creo que no. Creo que, como bien se decía hace pocos minutos, la situación al interior incluso de la Asamblea Nacional ha cambiado mucho. Recordemos incluso que hasta finales de 2019, cuando salió airosa de este juicio político y se rechazó dentro de la Comisión de Fiscalización, había una fuerza distinta al interior de la Asamblea Nacional. Creo que el mejor termómetro del apoyo que tiene la ministra Romo al interior de la Asamblea Nacional
son los hechos recientes, tanto la resolución que fue aprobada de manera unánime pidiéndole al presidente Moreno que la retire de sus funciones y previamente, por supuesto, la votación obtenida por la ministra Romo como integrante de la terna para la vicepresidencia de la República. Así es que ha jugado en este caso un juego distinto, los actores son distintos, la posición de las fichas es diferente y creo que si es que esto efectivamente avanza como correspondería una vez que el juicio está calificado, el resultado podría ser diferente. Ahora bien, no creo que hay que cantar victoria con la calificación, porque en el último periodo legislativo hemos visto nuevamente que al interior de la Asamblea Nacional se manejan tiempos a discreción, teniendo juicios políticos express, entre comillas, respetando la ley, como el que se dio contra el señor Tuárez y otros miembros del anterior Consejo de Participación, donde entre la solicitud del juicio y el tiempo de resolución transcurrió menos de un mes, y otros casos como el del señor Richard Martínez, que tiene un pedido que aún sigue en la congeladora sin calificarse, o el del exministro Raúl Pérez Torres, cuyo proceso al interior de la Asamblea Nacional duró aproximadamente 6 meses. Mauricio, buenas tardes. Andrés Merino te saluda. Mira, has reiterado muchas veces la palabra calificación e independencia del órgano legislativo. Ahora, ¿qué criterios son los que usa este cuerpo para poder decidir si es que lo valida o lo somete o no, si da trámite o no a este tipo de juicios políticos? Porque no me queda del todo claro que antes sí, ahora no, se están aprovechando un momento político como lo habíamos mencionado anteriormente. Andrés, la situación es bastante sencilla. Si uno revisa lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluso establece plazos de manera muy clara. Esto no es cuestión de una discreción. Si es que incluso nosotros quisiéramos portarnos legalistas del extremo, podríamos acusar al Consejo de Administración Legislativa de violar la propia Ley Orgánica, para que tú y nuestra audiencia tengan muy claro el tema de los tiempos. Una vez que se recibe el pedido de juicio político, la solicitud de juicio político, el CAL tiene 3 días para verificar los requisitos. No 9 meses, no 6 meses, no 30 días, tiene 3 días para verificar los requisitos. Y si se cumple con esos requisitos, hay que enviar la solicitud a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización aboca conocimiento del juicio, vuelve a verificar los requisitos y notifica a las partes en un plazo máximo de 5 días, tras lo cual, por supuesto, se abre un periodo de 15 días para que interpelados e interpelantes puedan ejercer su derecho a la defensa y sustanciar las pruebas de cargo y de descargo. Se queda 15 días más la Comisión de Fiscalización analizando lo que han presentado los interpelados y los interpelantes, y finalmente llega a la presidencia de la Asamblea el informe que recomienda el juicio o que rechaza el juicio para que en 48 horas, sumados 5 días de plazo, se incorpore al orden del día en el Pleno. Si sumamos los tiempos, Andrés, un juicio político en la Asamblea Nacional, exagerando, debería durar 1 mes y medio. Porque incluso, como digo, hay tiempos para la calificación. Y si nosotros en este caso estamos haciendo caso omiso a los tiempos y a los mandatos que establece la ley, lo que estamos haciendo es manejando con discrecionalidad y políticamente algo tan sensible como es la fiscalización. No en vano la Asamblea Nacional tiene la aceptación y la imagen ante los ciudadanos en los números lamentables que hemos visto en los últimos meses. Muchísimas gracias, Mauricio Alarcón, del Observatorio Legislativo, por haber dado luces sobre lo que podría pasar en el futuro de la ministra María Paula Romo. Siempre un gusto, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.